Si no les he dado el feliz año, que le estén pasando muy rico y que aprovechemos este tiempo de nuevamente de cuarentena pues para compartir en familia y dedicarnos a Dios también. ¿Tienes una pestañita? Si le das la cierra, eso, por ahí. Ajá. Bueno, ¿Tienes 12 diapositivas, sí? ya lo actualicé, puedes Sí, iniciar. listo. 12, 13 son. Listo. Bueno, entonces, si quieres, por el momento deja ahí y ya ahorita vamos pasando. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces voy a comenzar, como siempre, con una pequeña historia. Entonces, quiero contarles la historia de una aldea que adoraba y honraba a Dios. Eran aproximadamente 70 personas. Vivían en una tierra árida y seca, no había agua y no había alimento. O sea, estaban pasando prácticamente por lo que se podría llamar una hambruna. Entonces, por lo tanto, buscaron otros rumbos, otras tierras y otras oportunidades. Entonces, de esa manera, encontraron esos nuevos lugares, esas otras tierras, donde además de alimento y trabajo, tendrían dónde vivir. Y ya no vivirían en tiendas como antes lo hacían, porque era una aldea nómada, sino que ahora tendrían sus viviendas de roca, o sea, viviendas construidas, como una especie de apartamentos, o sea, casas o casitas pegadas una a la otra. Ahora este grupo de personas tendrían las comodidades y beneficios que antes no tenían. Sin embargo, en esta nueva tierra, ahora serían extranjeros y de una u otra manera tendrían que empezar a adoptar nuevas costumbres. Después de alrededor de 400 años, esta aldea o pueblo, que en su principio eran 70 personas, se convirtió en un pueblo de miles y quizás hasta de 1 o 2 millones de personas. Obviamente las costumbres cambiaron y cambiaron también sus creencias. Muchos ya no adoraban más a Dios, a Jehová, sino que empezaron a adorar a otros dioses. Esta aldea o este pueblo terminó comprando el paquete completo o el modelo de vida del lugar al que habían llegado. Esto fue lo que le sucedió a los hebreos, a los israelitas, que llegaron a Egipto en busca de alimento. Y esto es lo que vemos que sucede en los últimos capítulos del Génesis, más o menos entre el capítulo 41 al 49, más o menos, donde hay una sequía, hay una hambruna y tienen que buscar alimento. Y ahí es donde está la historia de José, ¿sí? Pero esa historia no la vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar sobre la historia que sigue, que es ya la historia del Éxodo. Entonces, esto es lo que sucede precisamente entre los años que no se relatan entre el Génesis y el Éxodo. Y esto que les conté prácticamente está confirmado por un hallazgo arqueológico encontrado en 1920 de estas viviendas o de estos apartamentos en un lugar que probablemente se llamaba el Valle o la Villa de la Verdad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a todo esto? Que quizá a veces nosotros terminamos accediendo a algunas cosas, a ciertos beneficios, a ciertas nuevas condiciones de vida que son más favorables, pero terminamos haciendo ciertas concesiones. Y en este caso, como pasó con los hebreos, con los israelitas, terminaron concediendo en sus creencias, terminaron cambiando y afectando sus creencias. Entonces, ¿qué sucedió después? Que llegó la esclavización de Israel. Y quiero antes de continuar con la esclavización, la esclavitud de Israel, quiero que tú sigas a la... Eso. Ajá. Así era como vivían, no sé si allá la alcanzan a ver completa, así era como vivían los hebreos, los israelitas en estos apartamentos antes de que tuvieran que convertirse en esclavos. O sea, ellos vivían en una ciudad, de alguna manera como un pueblito, una pequeña ciudad dentro de Egipto, ¿sí? Y vivían con ciertas comodidades. Entonces, ahora, Mayuri, quiero que por favor continúes con el siguiente texto. Éxodo 1, 8 al 9. Uh -huh.
Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José, ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Ujú. Entonces, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos u oprimirlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Continuamos con el siguiente texto, Mayuri, Éxodo 1, 12 al 13. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Ujú. Amén. Y miren lo que me parece aquí muy bonito, y es que a pesar de que estaban siendo oprimidos, a pesar de que los estaban subyugando, ¿sí? Ellos se multiplicaban y se esparcían. O sea, por eso es curioso que de 70 personas que quizá llegaron a Egipto, ¿sí? De 70 personas que eran los Jacob y sus hijos, todas las 12 tribus o lo que comenzarían a ser las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob o Israel, porque recordemos que luego Dios lo llama Israel. Israel significa lucha con Dios y eso luego lo vamos a hablar. Israel. Entonces, de estas 70 personas, luego esto termina a convertirse en todo un pueblo, toda una nación. Y se dice, o sea, según las cuentas, es más, hay un texto en Éxodo donde dice que hay 600,000 hombres que salieron de Egipto, ¿sí? Y si hablamos solo de los 600,000 hombres, quiere decir que más las mujeres y más los niños fueron muchos más. Entonces, probablemente fueron entre 1 a 2 millones de personas. Entonces, mire todo lo que se multiplicaron, todo lo que fructificaron los israelitas. Entonces, más se alarmaban los egipcios, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y en el verso 14 dicen, eran crueles en todas sus exigencias. Y miren lo que viene después, o sea, el faraón no se iba a quedar quieto, entonces él empezó a tomar sus estrategias. Entonces, por favor, Mayuri, creo que ahí Dice, quedó, me quedó Éxodo 1, es 12. 12 y 13, es el 15 al 17. Bueno, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Bueno, y entonces miren lo que sigue acá en ese mismo capítulo, dice, entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les pregunta, ¿por qué dejaron con vida a los varones? Y las parteras respondían, las mujeres hebreas no son como las egipcias, no son como las egipcias, son más vigorosas, más fuertes y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. A veces cuando un pueblo es oprimido, a veces cuando las personas son subyugadas y puestas a hacer trabajos más fuertes, más difíciles, se convierten en personas más fuertes. Y aquí lo vemos. Y hay algo muy interesante acá en estos textos, hay algo muy interesante en la Biblia, y es que la Biblia tiene cierto humor. La Biblia nos dice el nombre de las parteras, pero jamás nos dice el nombre del faraón. Simplemente dice faraón, mientras que las parteras sí les da su nombre propio, ¿sí? Que son Cifra y Púa. Listo. Entonces continuemos con los siguientes 3 versículos, Mayuri. Dice, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Y luego sigue el 22.
Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Ujú. Bueno, y es aquí donde entra un personaje heroico, un personaje que yo creo que todos lo conocen, y es Moisés. Aquí es donde entra Moisés a nuestra historia. Y yo creo que de pronto la mayoría conocen esta historia, pero hoy voy a resumirla. Sucede que una mujer hebrea, pues para darle la oportunidad a su bebé de que viva, de que pueda continuar su vida, mete a su niño, el bebé que acaba de tener, lo mete en una canasta de juncos, ¿sí? Y pues precisamente de ahí es donde nace lo que llamamos el Moisés, ¿sí? Entonces mete al bebé en esa canasta para luego dejarlo en el río Nilo bajo la vigilancia de la hermana del bebé. Eh, Mientras ella está pendiente de que nada le pase al niño y que una persona lo socorra y obviamente una persona egipcia que pueda adoptar o tomar ese bebé. Entonces, como las diosidencias de Dios son perfectas, entonces llega la princesa o hija del rey, ¿sí? Que se bañaba en el mismo río, en el río Nilo, y lo encuentra, lo ve llorando y decide quedarse con el bebé. Sin embargo, la hermanita del bebé, que es muy astuta, entonces se le acerca y le dice, si deseas, te puedo conseguir una mujer hebrea que lo pueda cuidar y lo pueda amamantar, ¿sí? Entonces, a lo cual la princesa, la hija del rey, pues accede y se lo da a la mujer hebrea, que es la misma mamá. Entonces ahí digamos que se completa la historia de cómo Moisés continúa su crecimiento, su crianza dentro de un hogar hebreo, o sea, dentro de lo que es su propia familia. ¿Mm? Entonces, sigamos con el siguiente texto. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ujú. Entonces aquí vemos que ya Moisés era un adulto. Entonces él vivió más o menos hasta su adolescencia con hebreos, con su verdadera madre hebrea. Por lo tanto, es de suponer que él supo que ella era su verdadera madre. Obviamente tenía que mantenerlo de alguna manera en secreto, pero que al terminar su crianza, él tendría que pasar otra vez a las manos de su madre adoptiva, que era la hija del faraón, la princesa. Entonces él luego ya empieza a tener una vida como un egipcio y como un egipcio de alto rango, ¿no? A tener una educación egipcia, tener la preparación y la formación que los futuros reyes, ¿sí? O faraones tendrían, ¿no? Entonces iba a tener una muy buena formación y por eso vemos que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, luego, después de que sucedió este hecho, donde observó que golpeaban a los israelitas, entonces él mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Y luego sucedió un hecho similar. Dice, Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando y él preguntó, ¿por qué le pegas a tu amigo? O sea, a tu mismo compatriota, a tu mismo paisano, o sea, es hebreo también, ¿por qué le pegas? Entonces le preguntó Moisés a esta persona y el hombre le contesta, ¿quién te nombró para ser nuestro juez? ¿Sí? O sea, ¿con qué autoridad estás tú interviniendo en esta pelea? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, ¿ahí qué sucede? Que Moisés se asustó y pensó, wow, todos saben lo que yo hice. O sea, todos saben que yo maté a alguien. Sí, y efectivamente, entonces Moisés sale huyendo de Egipto y se va a refugiar al pueblo de Madián, a la tierra de Madián.
El faraón, pues sabiendo de que Moisés huyó, lo mandan a buscar para matarlo y demás, pero Moisés logró esconderse muy bien y pasaron años y años. Entonces, continuamos con el siguiente verso. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían en esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Ujú. Bueno, y aquí es donde entramos como a la parte importante del tema de hoy, porque acá dice, los israelitas seguían en esclavitud. A pesar de que el faraón había muerto, ellos seguían en esclavitud y clamaron por ayuda, clamaron. O sea, no es solo que pidieron ayuda, sino que clamaron y su clamor subió hasta Dios, subió hasta los cielos. Resulta que la palabra clamor o grito, como aparece en hebreo en el Éxodo, ¿sí? Es un término que suena siacá, siacá, ¿sí? Eso es como, suena casi como, o sea, si lo decimos cuando una persona está clamando, es como, siacá, ¿sí? Es como un grito, un lloro, ¿sí? Es como un lamento. Y es uno de los vocablos más tristes y profundos en el Antiguo Testamento. Entonces, Jehová Dios, ¿sí? Jehová Dios comienza a entrenar a un líder, a un libertador, a través de su amor y sensibilidad por los suyos, por su pueblo. Entonces, aquí comienza el entrenamiento de Moisés. Igual él ya venía con un entrenamiento desde su crianza como hebreo, desde su formación, su educación como egipcio, pero aquí comienza otro tipo de entrenamiento, un entrenamiento de sensibilidad, de amor por los suyos, un entrenamiento de la mano con Dios. Entonces, aquí está Dios entrenando a uno de sus primeros grandes líderes. Y se podría decir que es el primer gran líder del Antiguo Testamento. Eh, entonces, luego Moisés llegó a Madián a iniciar una nueva vida. Se casó con la hija de un sacerdote hebreo, el cual se llama Yetro, el sacerdote, y durante 40 años se dedicó al oficio de pastor, a pastorear ovejas. Y quizá algunos de ustedes saben que el oficio de pastorear ovejas es un oficio de mucha paciencia, ¿sí? De mucha paciencia, pues muchas ovejas son torpes y a veces son testarudas. Y por su testarudez pueden enredarse o caerse en un acantilado. Por lo tanto, el pastor tiene que mantener muy vigilante, o sea, ser no solo paciente, sino también muy cauteloso. Y aquí es lo que Dios estaba entrenando en Moisés, paciencia y cautela. Entonces vamos a leer ahora el siguiente texto, Éxodo 3, 1 al 2. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Uh -huh. Bueno, y aquí algo que algunos se preguntan y es por qué la zarza no se consumía o que por qué Dios necesitaba prenderle fuego a una zarza. Y de alguna manera el hecho de que la zarza no se quemara o no se consumiera es porque Dios no necesita una zarza para estar, ¿sí? Simplemente Él está donde quiera y puede ser fuego, puede ser viento, puede ser manifestarse de la manera que quiera sin necesidad de otra cosa, ¿sí? O sea, Él no necesita de nada para hacer, ¿sí? Porque Él no fue creado. Entonces, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, o sea, Moisés fue acercándose a la zarza, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, ¿sí? Y acá hay una, bueno, acá dice, le dice Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y por qué tuvo miedo de mirar a Dios? Porque él ya de alguna manera conocía la majestuosidad, el poderío de Dios.
y él sabía que si él iba a estar frente a Dios, podría morir, ¿sí? El solo hecho de ver a Dios cara a cara podía morir. Sin embargo, y esto lo vamos a ver más adelante, él fue el único de los en el Antiguo Testamento que estuvo prácticamente cara a cara con Dios, o sea, que todo su esplendor estuvo con él. También está Jacob, tuvo un encuentro con el ángel de Dios, ¿sí? Pero ese momento tan esplendoroso como lo vivió Moisés, solo lo pudo tener él, porque fue algo de definitivamente wow, y la Biblia lo cuenta de esa manera. Entonces luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos, si acá, de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Entonces Dios le pide a Moisés que se presente ante el faraón, ¿sí? Pero Moisés protesta, ¿sí? Moisés protesta. Le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Recordemos que él llegó de 40 años a Madián, ¿sí? Y dedicó sus siguientes 40 años a cuidar ovejas. Y quizás se volvió una persona tímida, una persona introvertida, una persona que estaba dedicada a cuidar ovejas, a pastorear ovejas, con mucha paciencia, mucha cautela, y lo que menos se imaginaba era volver a estar en Egipto y hablarle al faraón, ¿sí? Y pues es muy probable que también Moisés haya sido tartamudo, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Sin embargo, Dios contesta, yo estaré contigo. Dios le contesta así, yo estaré contigo. Y yo quiero que recuerden que nosotros en el año pasado, eh, cuando hablábamos de Jesús, de cómo Jesús se manifestó a nosotros, cómo se manifestó a los discípulos y cómo los profetas ya predecían la llegada de este Salvador. Decían, llegará Emanuel, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, yo estaré contigo. Entonces ahí está Emanuel, ahí está prácticamente Dios con nosotros, Dios en la tierra, Jesús con nosotros. Sí, Emanuel, y eso también lo vemos en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. Y aquí le dice Dios, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés vuelve a protestar y Dios le contesta a Moisés. Entonces, sí, por favor, tú lo lees, Mayuri. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Hay una parte también en el Nuevo Testamento donde Jesús está con los discípulos y ellos tienen miedo porque ven a Jesús que anda sobre las aguas cuando ellos están en la barca y él les dice, yo soy, yo soy. Y de alguna manera lo dice en una forma similar a como está acá en el Éxodo. Yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ese yo soy el que soy, se revela a nosotros a través de este precioso nombre de Dios que es Yahweh. ¿Sí? Yahweh, o la versión latinizada que es Jehová, ¿sí? Entonces aquí es donde nace ese Yahweh o Jehová, ¿sí? Y eso es lo que significa yo soy el que soy, que también podríamos decir es yo soy el único, el que siempre he sido. Algunos eruditos también dicen yo soy el que seré o yo seré el que seré, pero me gusta más como está o sea, digamos, la versión que ha tenido más, digamos, resonancia dentro de todo lo que es la interpretación bíblica y es yo soy el que soy en un tiempo presente. Entonces,
Moisés seguía así como en su pelea con Dios de que, pero yo no puedo hablar, yo no puedo presentarme ante el faraón, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Amén. ¿Mm? Entonces, aquí otra vez viene estamos en el capítulo 4 y en el capítulo 12 vuelve y dice, ahora ve, yo estaré contigo. O sea, ya le está diciendo, no, no me importa lo que me digas, tú vas a ir y yo estaré contigo. ¿Sí? Otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. O sea, no te preocupes por nada. Y eso es algo que Dios nos está diciendo en este momento. No te preocupes por lo de mañana, no te preocupes por lo del pasado mañana, lo de la siguiente semana. Yo estaré contigo. Dios nos dice, yo estaré contigo. No importa si no tienes para el arriendo, no importa si en este momento estás sin trabajo, no importa cuál es la preocupación que tienes en este momento, Dios está con nosotros. Dios dice, yo estaré contigo. Entonces, eh, vamos al versículo siguiente que está, eso, Éxodo 6, versículo 6, Por ya para tanto, ir terminando. por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y será vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy yo Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ujú. Y precisamente el Éxodo es un libro que hace eco durante los siguientes libros del Antiguo Testamento y obviamente también en el Nuevo Testamento. Y siempre dice, yo soy Jehová vuestro Dios, el que te sacó de Egipto, ¿sí? Y digamos cuando lo hace la referencia David en los Salmos, tú Dios, Dios poderoso que nos sacaste de Egipto, que sacaste a tu pueblo de Egipto, siempre se hace la referencia al poder de Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que Él nos saca de la esclavitud de cualquier, porque la esclavitud no es solamente porque tengamos amos a los cuales tengamos que servirles gratis. A veces les servimos a cosas como el dinero, como a veces volvemos nuestro trabajo como un ídolo y queremos trabajar más de lo que debemos trabajar y dejamos de dedicarnos a otras cosas que debemos hacer. Entonces quiero que detallemos las palabras que resaltamos, que están en underline, están resaltadas. Ujú. Dice, el Señor nos saca, o sea, el Señor os sacaré debajo de las tareas pesadas. Entonces el Señor nos saca, nos libra, nos redime y nos toma. Sacaré, libraré, redimiré y tomaré. Y eso lo que nos quiere decir es que el Señor nos está tomando como su esposa amada. O sea, el primero nos quiere sacar de la podredumbre donde estamos, nos quiere librar, nos quiere quitar las cadenas y nos quiere redimir. ¿Sí? Quiere hacer un acto de redención con nosotros y nos toma como su esposa amada, porque nosotros somos su iglesia amada, somos su pueblo santo, ¿sí? Su real sacerdocio. Entonces Él nos toma como su esposa amada y para tener una nueva vida juntos, tener un nuevo caminar con Dios. Entonces también vemos como nuestro Señor Yahweh, Jehová, yo soy el que soy, o Shaddai, Dios Todopoderoso, se impone sobre toda situación y con mano poderosa nos da la victoria, así como lo hizo con los israelitas, con el pueblo hebreo en Egipto, así mismo hace con nosotros en toda situación. Entonces nos dice, aquí estoy con ustedes, Emmanuel, yo estoy aquí contigo. Ante todos y acá, ante todo clamor, Él está con sus hijos amados. El Señor responde siempre, Emmanuel, yo estoy aquí con ustedes. Entonces este es el mensaje que hoy quisimos traerles. No sé, Mayuri, si quieres decir algo más. No, de verdad, André, muchísimas gracias
Qué mensaje tan lindo y justo como en este momento donde necesitamos esa confianza en Dios, en creer quién es Él, que es Amén. Dios para nosotros. Entonces, voy a dejar de compartir aquí pantalla. Vamos a terminar con una oración y luego una canción. ¿Listo? Ujú. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que cumple sus promesas. Gracias, Padre amado, porque siempre, siempre, siempre has tenido presente, Señor, nuestra vida, nuestro futuro, porque tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre con un propósito, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu propósito en nuestras vidas se cumplirá, Señor Jesús, porque es tu voluntad que te amemos, que te busquemos, que estemos bien, Señor. Pero para estar bien necesitamos conectarnos contigo, Señor. Para poder entender lo que tú quieres para nosotros, necesitamos buscarte cada día, entregarte nuestras cargas, entregarte nuestro pasado, entregarte nuestro dolor, nuestro sufrimiento, Señor, y poner en tus manos, Señor, renunciar a todo ídolo que hemos hecho en nuestra vida, a todo ídolo que hemos hecho de las cosas materiales, Señor, porque hoy, Señor, podemos ver que podemos tener y mañana no. Podemos tener algo y mañana no sabemos, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque en ti siempre vamos a encontrar paz, en ti siempre vamos a encontrar alivio, en ti siempre, Señor, vamos a encontrar respuestas, aunque no lo creamos, aunque estemos en un desierto tan duro, Señor, pasando por el momento más difícil, Señor. Tú estás sosteniendo nuestra mano, dándonos, Señor, esa paz, Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy yo te doy gracias por esta palabra, Señor, porque es una palabra viva, porque tu palabra, Señor, es un instrumento, Señor, para nosotros poder entender y conectarnos contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias por las personas que están aquí y gracias, Señor, por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, porque este es un mensaje que sana nuestros corazones, que sana nuestra tierra y que trae esperanza, Señor, a las personas que aún no te conocen, Señor. Quédate con nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy lindo. Bueno, Amén. entonces me gustaría que alguien me comparta una palabra mientras, qué les pareció, cómo se sintieron y voy buscando la canción. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? No hay. Eh, bueno, entonces Andrés, dinos algo más mientras tanto. Mm, Por favor. Pues no, solamente que Dios siempre nos está entrenando, nos está probando y nos quiere llevar a nuevos niveles. O sea, si nosotros estamos pasando por una situación adversa o difícil, no es porque Él lo quiera de esa manera, sino que Él nos está puliendo, nos está entrenando nuevas habilidades, si se puede decir de esa manera, para llevarnos a otro nivel. A veces, digamos, vemos que en situaciones de finanzas, que tuve una quiebra o tuve alguna situación difícil, Él está utilizando eso para llevarnos a algo mejor. Amén.